Jorgelina, ¿te parece que comencemos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bien, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas a esta nueva actividad en el marco de la Semana de la Salud de la Universidad Massa. La Semana de la Salud es una actividad de extensión conjunta entre las unidades académicas y áreas de la Universidad Massa en el marco de la Universidad Promotora de Salud. El propósito de la misma es promover la extensión universitaria, vincular a la universidad con el sector público, el sector privado, actores sociales y comunitarios a nivel local, provincial y regional, además de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en especial el número 3 de bienestar y salud, el número 4 de educación de calidad y el número 17 de alianzas para lograr objetivos. Les recordamos que todas las actividades virtuales de extensión que se realizan en esta semana están aprobadas bajo resolución rectoral número 353 del año 2020 y son abiertas y gratuitas para toda la comunidad. Hoy, bueno, les presentamos a Jorgelina Álvarez en esta conferencia sobre sindemias en salud. Jorgelina es farmacéutica, especialista en salud pública con labor en efectividad clínica y sanitaria, candidata a magíster, profesora titular de la Cátedra de Salud Pública de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y directora del Observatorio de Salud de la UMASA. Se desempeña además como coordinadora ejecutiva de la Red Pública de Evaluación de Técnicas Sanitarias. Les informamos que podrán hacer preguntas en el chat para ser respondidas al finalizar la conferencia y les solicitamos que, con el fin de una óptima transmisión, mantengan por favor apagados sus micrófonos. Y ahora sí ya le damos la bienvenida y la palabra a Jorgelina. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la presentación. Entonces voy a pasar a compartir la presentación y ustedes me dicen entonces si se ve bien o si hay algún inconveniente. ¿Se ve bien ahí? Bien. Se ve perfecto, Jorgelina. Bueno, muchas gracias entonces a quienes están presentes hoy. Entonces, el tema que pensaba compartirles en este encuentro de la Semana de la Salud, que es muy importante, es sindemias en salud. Brevemente, acostumbro siempre a presentarles un temario como una hoja de ruta que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la situación en relación a la pandemia de SARS-CoV-2 que hemos atravesado, qué es la sindemia, de dónde surge el concepto, qué marco de acción propone el concepto de sindemia y qué implicancias tiene ese marco de acción o ese concepto para el sistema de salud y para la formación de los futuros profesionales en salud, ¿sí? Así que bueno, sin más, comenzamos. Bueno, ustedes saben que la situación perdón, hay que se pasa esta diapositiva. La situación de la pandemia de SARS-CoV-2 realmente fue un evento inesperado, lo que se dice generalmente un cisne negro, por la humanidad y por la salud pública en general. En esta línea de tiempo que he querido resumir yo desde el inicio de la pandemia, al 23 de enero del año 2020 se había registrado el primer caso en Estados Unidos y globalmente teníamos 500 casos. Casi unos 20 días después, el 12 de febrero, ya teníamos 45.000 casos de SARS-CoV-2 y varios ya en Europa. Al 4 de marzo del 2020 se registra el primer caso en Argentina de SARS-CoV-2 de infección y globalmente ya teníamos 93.000 casos. Y el 11 de marzo del 2020, entonces, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, declara formalmente, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, la pandemia por SARS-CoV-2, ¿no? Después de casi 60, 70 años de no declarada una pandemia, de esta magnitud a la que nos íbamos a enfrentar, porque habíamos tenido el antecedente de la gripe A en el 2010, se declara la pandemia. Bueno, la línea del tiempo sigue, pero actualizado, digamos, a octubre de este año, al 2021, globalmente en el mundo tenemos 234 millones de casos y 5 millones de muertes debidas a esta pandemia. Sin duda, entonces, un hecho único y un hecho, digamos, que nos ha atravesado a todos en distintas circunstancias y en especial a los marcos teóricos y a las perspectivas que tenemos quienes trabajamos en salud pública al momento de analizar principalmente lo que han sido el impacto y estos resultados de la pandemia sobre la humanidad. ¿Cómo respondieron los gobiernos, los organismos multilaterales y las agencias? O sea, acá es interesante analizar, digamos, antes de hablar de sindemia,
Principalmente lo que hicieron los gobiernos, recomendados por las agencias, fueron medidas de distanciamiento, medidas de higiene, control de temperatura, limpieza y aislamiento en los domicilios, con la consecuente impacto, digamos, en el sistema educativo, en el sistema de salud, la ausencia de las personas, digamos, en sus lugares habituales de trabajo, y eso se mantuvo durante distintos momentos, incluido hasta este año, acá en Argentina y particularmente en Mendoza, mayo de este año tuvimos el último aislamiento de 8 días. Otra cosa que un actor, digamos, muy importante en esta pandemia fueron los medios de comunicación, y particularmente un ingeniero industrial que tuvo una característica casi de influencer, pero que desarrolló un modelo epidemiológico muy interesante al que llamó el martillo y el baile, o the hammer and the dance, que era un método, digamos, un abordaje epidemiológico clásico, como lo fue recién la placa anterior, lo que mostraba la placa anterior, las medidas que los gobiernos tomaron, ¿no? Con estas tres medidas, estos tres ejes, un enfoque epidemiológico clásico que estaba destinado y que sigue estando destinado a reducir la transmisión del virus y proteger a los individuos susceptibles, ¿no? Ese sería un enfoque epidemiológico clásico de una epidemia o una pandemia. Entonces, ¿qué era el martillo y el baile? Que se reprodujo en muchos medios de comunicación, como ustedes pueden ver en diarios de estados de Noruega, Japón, Tailandia, Alemania, sobre todo países anglosajones, también en países de América Latina con más influencia anglosajona, por ejemplo también en Costa Rica, en Chile, lo que era restringir a la población, la parte del martillo, ¿no es cierto?, aplicar medidas duras para que la población permaneciera confinada, y luego poder ir liberando lentamente para poder lo que se llama bailar o convivir con el virus de manera de hasta el momento en que se tuviera la vacuna, que es la situación que estamos atravesando actualmente. La ciudadanía fue otro, y sigue siendo, somos los ciudadanos, un agente importante también, o un componente importante en esta pandemia, porque también respondió a estas medidas de la manera en que cada uno de nosotros tenemos frente a esta situación. Recordemos que todos o la mayoría estamos globalizados, es decir, la inmediatez de la información nos hace estar en cualquier lugar, en cualquier momento, digamos, no importa la distancia. Entonces, todas estas medidas, sin dudas, que produjeron una serie de consecuencias o de respuestas en la ciudadanía en todos los países, justificando muchas veces los cumplimientos o los posibles incumplimientos, por así decirlo, de las medidas que se iban tomando. Entonces, en la placa de abajo ustedes pueden ver cómo las naciones, estados, otro aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, es que los gobiernos, que son los encargados de establecer las medidas y las políticas públicas en materia de epidemias y de salud, están muy influenciados o dependen de todos los medios de comunicación, que en su mayoría son empresas monopólicas y grandes potencias, por las agencias como la Organización Mundial de la Salud, el Tratado del Cambio Climático, la Unión Europea, y por los ciudadanos. Y los ciudadanos también tenemos una gran, digamos, participación y una gran influencia sobre lo que ha sido la gestión de la pandemia. Entonces, este enfoque epidemiológico clásico, que consiste en restringir que las personas, digamos, se infecten y disminuir el número de susceptibles, tiene como objetivo, disculpen, disminuir el riesgo de enfermar y con ello el riesgo de muertes. Sin embargo, este gráfico nos muestra, acá hasta hace muy poco, al 2 de octubre de este año, cómo se han producido, cómo está el número de muertes y en los países, ¿no? Estados Unidos está al frente con el número de muertes, la India también, Reino Unido, Alemania, Canadá, y Argentina también está entre los países con mayor cantidad de muertes. Toda la región de América Latina registra altas cantidades digamos, altos registros de mortalidad. Con lo cual, digamos, esto también nos lleva a reflexionar a nosotros sobre este método, digamos, que, bueno, ha sido la herramienta epidemiológica que tuvimos o que tuvieron los gobiernos y los sistemas para abordar esta pandemia. ¿Qué es la sindemia? ¿O qué es la sindemia, para entrar entonces ya de lleno en la charla? La sindemia es un concepto, más bien un neologismo, que fue acuñado por este investigador, que es un antropólogo médico, llamado, perdón,
ahí está, que no pasaban las animaciones, llamado Merrill Singer en el año 1990, un antropólogo médico que se dedicaba a estudiar distintos factores que producían la aparición de enfermedades o condiciones de enfermar en las personas. Entonces, el concepto de sindemia o este neologismo surge de la combinación de dos conceptos principales. El primer concepto es un concepto que viene de la biología y de la medicina, que es la sinergia. La sinergia o la cooperación, es decir, cuando dos o más factores cooperan en la salud del individuo para que esa persona enferme finalmente. Y de la combinación del segundo término que conocemos todos, que es pandemia, que la pandemia se la define como distintos brotes epidémicos que se dan simultáneamente en el mundo. Entonces, de la combinación de estos dos términos de sinergia más pandemia, surge el neologismo de sindemia, que es el nuevo enfoque o es el enfoque propuesto para abordar mejor el riesgo de enfermar y de morir en esta situación de pandemia o de sindemia, mejor dicho, por SARS-CoV-2. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en el enfoque del COVID como una sindemia? El primero también en mencionar, perdón que voy a volver un segundo para atrás. El primero en mencionar este concepto de sindemia también fue en la revista El Lancet, unos investigadores, cuando aplicaron esta denominación, a ver ahí, perdón, bueno, vamos a leerlo así, disculpen que no sé si con la conexión, pero no pasan las animaciones. Pero lo voy a explicar sintéticamente. Aplicar, digamos, este concepto de sindemia lo aplicó en principio un grupo de investigadores a la sindemia, a esta combinación de sinérgica de enfermedades crónicas como la obesidad, la malnutrición y el cambio climático. Ya desde el 2017 que este término venía siendo utilizado. Entonces, ¿qué observamos nosotros durante esta pandemia? Estoy leyendo, disculpen, digamos, el texto que está detrás de los círculos, ¿no? Que por un problema de la internet no puedo pasarlos separados. Durante el año 2020 y el 2021, en el transcurso de esta pandemia, entonces, las personas que tenían cáncer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular o obesidad han tenido o tienen un riesgo entre 20 y 40 veces superior de infectar y de morir por SARS-CoV-2. Además, las personas que viven en contextos y en condiciones sociales de pobreza y vulnerabilidad, como bajos ingresos o etnias, como vimos en el caso de la comunidad negra en Estados Unidos, que justo junto al movimiento Black White Matters, digamos, las vidas negras importan. Todas estas minorías, digamos, tienen también mayor riesgo de sufrir muertes por COVID-19. Y también lo vimos particularmente nosotros en países de nuestra región como Perú, que es el país en América Latina que más muertes también ha registrado, en Brasil y en la región del África, que también lastimosamente es la región que menos alcance de vacunación tiene hoy en la actualidad. Entonces, esta situación justifica este nuevo marco teórico al que llamamos sindemia. Es decir, el COVID-19 o la infección por SARS-CoV-2 es una sindemia y no una pandemia, porque es un virus o una enfermedad emergente que ha venido a aumentar el riesgo de morir en base a otros riesgos preexistentes. Y los hechos, digamos, los números y los datos nos han ido mostrando que esto es así. Entonces, fíjense lo que pasó sobre la mortalidad, por ejemplo. Voy a checar esto ahí. Ahí está. ¿Qué pasó sobre la mortalidad? ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué nos pasó si enfocamos solamente a esta infección o a esta enfermedad emergente como una pandemia, es decir, con un enfoque epidemiológico clásico destinado a restringir la circulación del virus y no atendemos las causas subyacentes o los otros factores de riesgo? Un estudio que se publicó en la CEPAL hace muy poco muestra cómo, por ejemplo, los varones, que han sido uno de los grupos más afectados en la mortalidad por SARS-CoV-2, el escenario, digamos, de la mortalidad puede ser analizada sobre cómo se modifica la esperanza de vida de las personas. Fíjense cómo la esperanza de vida de los varones que fallecieron, digamos, a raíz de las muertes por COVID-19, se ha afectado en el escenario más optimista en 2 años menos la esperanza de vida, y en el escenario
más pesimista, en 10 años menos de esperanza de vida. O sea que hay hombres que realmente han disminuido su esperanza de vida o pueden llegar a disminuir su esperanza de vida por la combinación de estos factores hasta 10 años, si hablamos del segmento, de un segmento muy importante desde el punto de vista demográfico en salud pública, que es el de 45 a 54 años. Para todos los segmentos etarios en hombres se modifica la esperanza de vida por muertes en SARS-CoV-2. Y otra situación, otro estudio que se dio publicado también, se observa cómo hasta el 50%, disculpen que corre esto acá, hasta el 50% de las personas menores de 60 años y mayores de 60 años fallecidas en Argentina por COVID-19 tenían una o más comorbilidades. Aquí es donde nosotros vemos reflejado el concepto de sindemia. Entonces, esta pandemia, digamos, esta sindemia afectó la vida natural de todos nosotros, los sistemas de educación, los sistemas de salud, el sistema de justicia, pero también afectó a la misma gestión de la enfermedad crónica no transmisible, porque venía siendo la pandemia a la que asistíamos hasta enero del 2020 y a la cual teníamos mucha preocupación y a la cual va dirigida también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, la pandemia también afectó la gestión de las enfermedades crónicas. Fíjense en este estudio cómo se muestra cuáles han sido los servicios que más han sido interrumpidos por a causa de los aislamientos y de la gestión de la pandemia, los servicios de rehabilitación, los servicios de cuidados paliativos, que son las personas que están ya con estadios terminales de enfermedad, el cáncer, han sido de las enfermedades crónicas más afectadas, digamos, en suspensión de servicios debido a la pandemia. Es decir, que ahí tenemos otra situación a la que atender. ¿Cuáles son los marcos conceptuales que sustentan este marco, digamos, este concepto de sindemia? ¿Por qué hago referencia a esto y por qué recomiendo que se lo lea? Recomiendo que lean entonces el documento de los determinantes sociales de la salud de la Comisión de Determinantes Sociales de Salud de la OMS, que tiene ya casi 15 años o 10 años por lo menos, y en ese marco lo que se analiza es que la salud está determinada por un conjunto de factores, entre ellos determinantes estructurales y determinantes intermedios. No voy a detenerme ahora, pero sí que la posición social y la vulnerabilidad en cuanto a las condiciones en que uno vive, las características de la vivienda, los hábitos de vida, los factores de riesgo a los que estamos sometidos por nuestras conductas y también por la propia biología, son determinantes de mayor o menor exposición o vulnerabilidad a cualquier enfermedad. Fíjense si esto hace 10 o 15 años no nos estaría explicando que estábamos, digamos, frente a una posible situación de mayor vulnerabilidad frente a pudiera suceder de aquí en más. Y el otro marco conceptual que sustenta este concepto de sindemia son los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenibles de la Meta 2030. El objetivo 3, que es el objetivo que está destinado a salud, tiene entre uno de sus metas reducir al 30% la carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles, que ustedes saben que son las principales causas de enfermedad de muerte en Argentina, de muerte acumulada. Entonces, ¿cómo estos determinantes intermedios incrementan la vulnerabilidad? Es decir, los determinantes intermedios son las características en las que vivimos, la cohesión social, los factores psicosociales, las características de nuestra vivienda. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que el SARS-CoV-2 como enfermedad reemergente, junto a la combinación con enfermedades crónicas no transmisibles y el cambio climático o situaciones de pobreza, aumentan la exposición y me hacen más vulnerable, o sea, hacen que esa población sea mucho más vulnerable. Ser vulnerable significa tener más riesgo de, en este caso, en el caso de salud pública, tener más riesgo de enfermar. Es por eso que hablamos del concepto de sindemia. Entonces, ¿qué estrategia tenemos para luchar o para combatir, mejor dicho, este contexto de enfermedades emergentes, como ha sido el SARS-CoV-2, o reemergentes, como pueden llegar a ser la tuberculosis o otras enfermedades, en contextos de sindemias? Bueno, entonces que estas enfermedades crónicas son una fuente de vulnerabilidad importante para toda la población y cualquier otra situación de enfermedad y emergencia de salud pública vulnera mucho más a las personas que están ya en esta situación. El cambio climático además afecta indefectiblemente nuestra
relación con el riesgo de enfermar. Es otro riesgo que tenemos los seres humanos que vivimos en este mundo afectado por el cambio climático. Entonces, la complejidad de esta relación, o sea, ya la enfermedad, la relación entre salud y enfermedad no es una enfermedad, una relación lineal, sino que es una relación compleja que exige entonces o reclama que elaboremos marcos conceptuales que permitan abordar mejor estos riesgos para implementar mejores políticas y mejores intervenciones desde la formación de los profesionales de la salud hasta el día en que estos profesionales trabajamos en el sistema de salud o en los sistemas de cuidado. Esto brevemente porque además en lo particular siempre he tenido especial, no digo interés, pero trabajo por las enfermedades crónicas no transmisibles. Fíjense, durante la pandemia asistíamos a estos avisos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber si tengo cáncer y respecto al COVID? ¿Qué tengo que saber si tengo diabetes acerca del COVID? ¿Qué tengo que saber si soy hipertenso o tengo enfermedad renal crónica? Todos estos mensajes estaban dirigidos a decirle, a comunicar a las personas que tenían mayor riesgo de morir, ¿no? O sea, mayor riesgo de enfermar, quiero decirlo en estos términos. Y abajo están colocados entonces los datos de la última encuesta nacional de factores de riesgo, que es un estudio muy importante en Argentina. Fíjense en que el cáncer en Argentina, nosotros tenemos 125.000 casos nuevos por año de cáncer, tenemos una incidencia muy alta a nivel país, tenemos casi un 14, un 15% de personas diabéticas, un 35% de personas hipertensas, y ese 35%, que en realidad se estima un 45% si es por autorreporte, la mitad de estas personas solamente sabe que son hipertensas, la otra mitad no lo sabe. Y un 14% de enfermedad renal crónica, con lo cual ustedes aquí digamos, si yo espero poder explicarme en el concepto de sindemia la importancia que tiene esta enfermedad, que es el SARS-CoV-2, sobre todos estos factores preexistentes. La última resolución de la OPS, que fue de agosto de este año, publicada en septiembre, hace un llamamiento entonces a, digamos, cómo reponer los sistemas de salud para que sean resilientes. ¿Qué significa ser resiliente? Lo que todos estamos tratando de hacer a la posible salida de esta pandemia, ¿no? Es decir, tratar de volver a fortalecer aquellos puntos y a mejorar aquellas situaciones en que nos hemos encontrado desfavorecidos. Primero que nada, entonces, recuperar la atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque es la estrategia que mejor aborda a los pacientes y sobre todo a los pacientes crónicos. Recordemos, mejor dicho, que los pacientes crónicos son pacientes que dependen mucho de la adherencia al tratamiento. Son pacientes que consultan muchas veces al sistema de salud. Entonces, yo como profesional tengo que estar preparado, digamos, para tener una muy buena relación profesional-paciente. Fortalecer entonces las funciones esenciales de salud pública que están renovadas, abordar las desigualdades y determinantes sociales, o sea, abordar estos riesgos basales. Si nosotros estuviéramos, Dios no lo quiera, el día de mañana frente a otra situación de emergencia en salud pública, tenemos ya un nivel de riesgo por estas situaciones que hemos mencionado. Y fortalecer las redes de salud, que eso va en consonancia con la atención primaria de la salud, ¿no? Es decir, las redes de atención de los pacientes, desde el primer nivel de atención al segundo y al tercer nivel de complejidad. Sin duda que también hay un llamamiento a que la equidad sea atendida, porque los determinantes sociales de la salud lo que permiten justamente es develar esta equidad, digamos, este reparto de oportunidades en salud. Entonces, en un documento también de la OPS, denominado Sociedades Justas, una nueva visión para la equidad en salud a partir de la pandemia por COVID. Esta pandemia, al que quisiera que ya la llamemos sindemia de SARS-CoV-2, ha incrementado las brechas de desigualdad social, al producir pérdidas de empleos, educación, ingreso y sobre todo muertes en hogares carenciados y vulnerables. La región de América Latina es una de las regiones, si no la región que más impacto ha tenido en la salud y la vida de las personas y los medios de subsistencia. Por lo tanto, es muy importante que durante este periodo de aquí en adelante trabajemos desde el lugar que cada uno le ocupa en recuperar e identificar distintas estrategias que van desde las redes, la extensión, la investigación, el trabajo en equipos de salud sobre este tema. No perder, digamos, esto de vista. Bueno, entonces les he presentado lo que es este nuevo enfoque, que es la sindemia. Perdón, creo que tengo ahí una diapositiva, esta, ¿verdad? Que pasa un poquito rápido.
También hay consecuencias para la formación de los profesionales de la salud, para los que somos docentes y nos dedicamos también, estamos en este tema, ¿no? Porque esto nos interpela. Es decir, necesitamos que estos futuros profesionales de la salud que se están formando, médicos, kinesiólogos, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, no quisiera, odontólogos, todos los que se desempeñan frente a pacientes, tengan una visión sistémica de la salud. Cualquiera sea su disciplina del día de mañana, es necesario que adopten una visión contextualizada del binomio persona, sistema, digamos, persona-sociedad, donde van a trabajar, digamos, porque justamente los riesgos que van a haber en esos pacientes no van a ser solamente el riesgo de la especialidad que ustedes diagnostican o tratan, sino todos estos otros riesgos que también deben ser atendidos y fortalecidos para ser trabajados en red. Ahora sí, creo que era la que venía entonces, que les he presentado el concepto de sindemia, un nuevo enfoque en salud pública para las enfermedades y los problemas de salud global, la formación de los recursos humanos y la planificación de los servicios sanitarios. Muchas gracias, ahí les dejo mi contacto y también el material del boletín de Observatorio de Salud, que generalmente dedicamos a difundir esta información de este tipo de salud pública y en determinantes sociales. Muchas gracias, Jorgelina, bueno, por todo el trabajo realizado, por la información brindada. La verdad es que es un enfoque muy interesante y también agradecemos mucho a todos los participantes por la gran convocatoria que ha tenido la actividad. Abrimos formalmente el espacio a preguntas, comentarios. Pueden hacerlo vía chat o pueden también activar su micrófono si lo prefieren y hacerlo cada uno. Me parece que ha sido bastante clara la exposición. Está muy bien. Bueno, enhorabuena. Sí, interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Bien, si nadie tiene ningún comentario o pregunta, bueno, damos por finalizada la actividad. Desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación y bueno, en este caso el área de Universidad Saludable, esperamos que este encuentro haya sido de su total interés. Les recordamos que podrán acceder a la conferencia en el canal de YouTube de la Universidad Massa y les solicitamos que por favor respondan a la breve encuesta que hemos dejado en el chat. Les agradecemos nuevamente a todos por estar hoy presentes y los invitamos a participar de las próximas actividades programadas para la Semana de la Salud. Bueno, muchas gracias. Aquí hay algunos mensajes para comentar. Paula Donoso, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Así que bueno, con eso nos despedimos.